Nicolás, lo que decía Lisandro Nieri, su postura, ¿cuál es? Sí, no, bueno, primero coincido en que ha sido una buena noticia este principio de acuerdo con el Fondo Monetario porque se estaba llegando a un límite, ¿no?, de tener que volver a hacer pagos importantes al Fondo Monetario. En el año 2022 venían vencimientos por 20.000 millones de dólares, es decir, fue una deuda tomada por la administración anterior, monumental, digamos, que no tenía ningún tipo de, no superaba ningún tipo de análisis criterioso el poder pagar, por ejemplo, en este año 20.000 millones de dólares solamente al Fondo Monetario. Esos vencimientos ya estaban un poco cercanos, entonces el acuerdo tenía que ser inminente y sí me parece una buena noticia que se ha logrado un entendimiento que permite, o permitirá, en el caso que se concrete, postergar pagos y un poco despejar el panorama hacia adelante, porque la salida del default o la cesación de pagos o el no pago de la deuda tiene costos muy altos. Se está discutiendo esto un poco, sí. ¿Había que pagar o no había que pagar? Tiene un costo y el costo es, en la situación actual que está en la Argentina, de estrechez de reservas, era ir a una devaluación, a una corrida con el tipo de cambio muy fuerte y muy costosa para principalmente la gente de menos recursos. Dicen desde algunos sectores internos del gobierno nacional que se han mostrado en desacuerdo con esto que se anunció el día viernes, que es legitimar la deuda que tomó el gobierno anterior, una deuda inédita, según lo marcan justamente los propios números que maneja el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Nunca prestó tanto. Nunca prestó tanto el fondo a un país, y también para Argentina significó el préstamo más grande recibido en su historia por parte del fondo. ¿Cuál es la complejidad? Digo, ahí también con respecto a lo que decía el ministro, parece ser que no es tan fácil administrar las deudas, ¿no? Porque se escucha de que en realidad hay que endeudarse y luego se administran las deudas. Bueno, esto demuestra que toda deuda implica un condicionante fuerte, y mucho más si la deuda es en moneda extranjera, aún con organismos internacionales. Digo, eso también tiene que servir para adelante, ¿no?, en esto de cómo salimos, para saber que no se puede endeudar a cualquier costo, en cualquier monto, ¿no?, y más si es en una moneda que Argentina no maneja. Entonces, bueno, me parece que eso también tiene que ser una enseñanza en este momento. Y esto de que pase por el Congreso, creo que también, más allá de que lo pide el propio Fondo Monetario Internacional, quizás tenga que ser una práctica permanente, o debería serlo, ¿no? Este tipo de situaciones económicas, tratarlas entre todos. Debería hacerlo porque es una de las cosas que tampoco pasó cuando se tomó, cuando ingresaron los flujos. Digo, la deuda siempre es mejor analizarla cuando te entra el dinero que cuando lo tenés que pagar. Y me parece que pase por el Congreso y se discuta desde todo el arco político y que tenga ciertos consensos en eso, me parece que es fundamental, te repito, para no volver a repetir esta historia de endeudamientos cíclicos que después terminan siendo una traba importante para el desarrollo del país, ¿no? Me parece que eso es la discusión amplia que tenemos que tener. Y también hablaba Nieri de revisar un poco el pasado, no está en contra de eso. Tiene que ver con en qué se utilizó, no repetir esos errores, porque tampoco está demasiado claro, ¿no? Más allá de los dichos del propio expresidente Macri. ¿A dónde fueron esos miles de millones? Yo creo que hay un punto ahí importante. De hecho, cuando se le pide una revisión al Fondo Monetario, digo, las mismas autoridades, el staff técnico saca un informe hace menos de un mes donde reconoce que el programa económico incluso que venía acompañando esos desembolsos fracasó. Y ahí un poco no coincido con el diputado, porque él habla de que sí hay que hacer los ajustes estructurales fiscales y monetarios, y esos son lo que sí se cumplió por parte del gobierno anterior, ¿no?, porque se cumplió muy bien el programa y justamente la economía termina en una recesión. Digo, hay que tener cuidado cuando hablamos de bajar el gasto público. Incluso para achicar el déficit no es suficiente con bajar el gasto, hay que crecer. Digo, la economía tiene que crecer porque cuando crece la economía también crecen los recursos tributarios que mejoran ese déficit. El déficit no es solamente bajar gastos, sino también, por ejemplo, bajarlos en relación a los recursos que un país tiene. Y bueno, sabemos que un país que no crece no tiene de dónde sacar esos recursos también. Entonces me parece que esos programas de austeridad y de ajuste que siempre impuso el Fondo Monetario están un poco en duda, y eso también tiene que ser discutido y ojalá que lo escuchemos de manera sensata ahí en el Congreso.